bien. Buenos días ante todo. Saludar al selecto auditorio, a las autoridades, docentes y doctorandos de la Universidad de Londrina del Brasil. Saludar a nuestras autoridades, docentes y alumnos de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Precisarles que en esta ocasión tocaremos temas relacionados a los medios alternativos de solución de conflictos, la ética y la inteligencia emocional. Y bueno, después de haber visto el video, Justicia de Papel, video en el que se refleja la realidad cruda de los justiciables y realidad cruda de la duración de un proceso judicial en nuestro país, en el que muchos fallecen en la duración del proceso, en el que sus rostros reflejan cómo es que en un proceso judicial no solo te puede enfermar psicológicamente, sino también orgánicamente. Es atendiendo a todas esas circunstancias que precisamos que el Estado peruano, en forma muy atinada, ha planteado estrategias para descargar la carga procesal del Poder Judicial. Estrategias como el permitir que las notarías puedan ocuparse de los procesos no contenciosos notariales. Estrategias como que las municipalidades puedan resolver divorcios por mutuo acuerdo. Y estrategias como confiar en los medios alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje, la conciliación, la mediación, la negociación, la transacción. Para el funcionamiento adecuado de estos medios alternativos debemos tener a especialistas muy bien capacitados. Es así que nuestra Casa de Estudios tomó la iniciativa de ser la única universidad en nuestro país en formar conciliadores con un nivel universitario. Y ahora justo el día miércoles de la semana que pasó, en la Asamblea Universitaria se aprobó la creación del Centro de Formación y Resolución de Conflictos. En él trabajaremos con el Centro de Conciliación, el Centro Arbitral, el Centro de Mediación, el Centro de Formación de Conciliadores y el Centro de Formación de Árbitros. ¿Y por qué me paneo de mencionar a nuestra universidad? Porque realmente contamos con capacitadores de primer nivel, porque realmente nuestros alumnos formados en nuestro centro salen con un chip totalmente renovado. Podemos negociar, podemos conciliar con una transparencia y con ética. No solo estamos formados para el litigio. Y por encima de todo, generamos un gran aporte a la sociedad, que es preocuparnos por sembrar una real cultura de paz, con la presencia de la inteligencia emocional tan importante en un mundo lleno de conflictos. Y es que tenemos que aprender a repensar al ser humano, porque tenemos esta realidad en una sede de administración de justicia, un lugar tan sensible para cualquier ciudadano. Estamos en el siglo XXI y nunca habíamos tenido tantos recursos científicos, técnicos y tanta riqueza. Y sin embargo, es la época en que tenemos más conflictos. Es que hemos perdido u olvidado en el camino la dignidad humana y lo hemos enfocado todo en la ambición del dinero. Si echamos la mirada hacia atrás y nos vamos a la época del Renacimiento, en esta época dorada nace Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, gente humanista, capaz de conocerlo todo, de abarcarlo todo. Nos damos cuenta del arte, la ciencia, la religión, y se auguraba un futuro invencible para la humanidad. Cuando comienza la ciencia con Kepler, Copérnico, Galileo, gente que tiene el coraje de decir, señores, la Tierra gira alrededor del Sol, luego Newton, y para él el mundo tendría un futuro fantástico. Hemos llegado a la destrucción, y es porque parte de la ciencia se ha enfocado en una función reduccionista del ser humano, habiendo concebido a partir de Darwin que el ser humano es poco más que un animal, un poco más inteligente, que lucha por sobrevivir, y en esa lucha de sobrevivencia o evolución, los más fuertes o los que saben adaptarse mejor son los que en realidad están en el mundo sobresaliendo. Y este miedo nos los hemos creído, de que el hombre es un animal. Hace poco leí un artículo que entre los hombres y los simios solo cambian 4 genes. Y realmente viendo algunos seres humanos estoy muy tentada a pensarlo. Y a veces decimos a los jóvenes que se adapten a la sociedad. Y yo les digo, no se adapten a la sociedad, porque estamos con una sociedad enferma. Y si se adaptan, terminarán enfermos. Lo que tenemos que hacer es cambiar la realidad en la sociedad. No podemos
decir que el ser humano se dedica solo a luchar por la supervivencia, porque eso no es cierto. Porque si fuera cierto, entonces, ¿por qué tenemos a seres humanos que hacen poesía? ¿Por qué componemos música, sinfonías maravillosas? ¿Por qué pintamos cuadros y esculturas maravillosas? Hacemos esto porque somos seres humanos. Precisamente porque no es necesario, es tan importante. Porque el ser humano hace tiempo que salió de la necesidad y entró al ámbito de la libertad. Lo hacemos porque somos libres y creadores, y lo hacemos por amor, porque ese algo que llevamos dentro lo queremos compartir, y esto para mí es la dignidad humana, la capacidad de amor, de libertad y la creatividad. Y esto que hemos sido capaces de hacerlo en el mundo del arte, no lo hemos hecho en la vida social, y dentro de ello la justicia. Ahí sí luchamos y nos animalizamos, y el miedo constante, y no nos comportamos como seres humanos, comercializamos con la justicia. Un día nuestros hijos y nietos nos preguntarán, ¿qué hiciste con todo este problema? ¿Y qué les vamos a responder? Se me viene a la cabeza un poquito de historia, y es cuando alguien me pregunta, ¿dónde estaba Dios en los campos de concentración nazi? ¿Por qué Dios lo permitió? Y yo internamente decía, qué pregunta tan indolente. La pregunta debería ser, ¿por qué los seres humanos permitieron tanta barbaridad? Y demoraron tanto en reaccionar. Algunos profesionales del derecho solo buscan comercializar con la justicia y quieren crecer y crecer, no solo profesionalmente, también económicamente. Hablando cuando ya lo tienen todo y lo necesario. Es importante saber que cuando ya creciste lo suficiente, es momento de dar. No seamos egoístas, porque crecer más ya no tiene sentido. Cuando en un cuerpo humano un grupo de células empieza a crecer más de lo debido y se olvidan que forman parte de un organismo, esto lo llamamos cáncer. Y acaba matando el organismo. Y en ese organismo mundial del cual somos parte todos nosotros, hay gente que quiere crecer más que los demás, cuando esto ya no tiene sentido, porque lo tienes todo. Porque ya este crecimiento es insulso, ni siquiera te da felicidad. Por lo tanto, ya es un tema de sostenibilidad. En este momento en el mundo hay el doble de muertos por suicidio que por guerras y atentados. Y cuando miras el índice de suicidios en los países más ricos, se ha disparado. La gente más rica se suicida. Y te preguntas, ¿por qué se suicidan si lo tienen todo? Y respondemos, ¿todo? No lo tienen todo. Tiene todo lo material, pero no tienen un sentido en su vida. Aquí en la tierra estamos por un tiempo. El viaje en el tren de la vida está ahí y la muerte está ahí. Y dirán, ay, qué feo, la doctora Catacora hablando de la muerte. Yo no lo he puesto, la muerte está ahí. Y es un misterio de la vida, porque no aprovechamos el tiempo concedido para algo que tenga sentido. Yo tuve suerte que mis padres me educaron así. Me decían, tienes que estudiar y prepararte para que mañana seas un ser de provecho a la sociedad, que seas útil a la sociedad. Y así he vivido, he sido útil, he sido feliz. Y así nos enseñan en nuestra tierra, doctora Marta, en nuestro Puno querido. Nos enseñan a amar lo nuestro, nuestra tierra, nuestras raíces, nuestros lazos familiares y amicales, y a sentirnos orgullosos de lo nuestro. Y el reflejo de todo ello es sentirnos útiles para los demás. Hacer algo con propósito. Y cuando uno trabaja con propósito de ser útil a los demás, algo interno desarrolla. Creces como ser humano y le das un sentido de profundidad a tu vida. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Y esto empieza con la educación. Y tenemos un problema grave en la educación. Se presentan informes anuales sobre el nivel de matemática, el nivel de gramática, y nadie nos habla sobre el nivel de ética. Se dice que en el Perú tenemos un problema de comprensión lectora. Pues no sé si vivimos en un problema de comprensión lectora. Y muchos países latinoamericanos viven en realidad un periodo de crisis, que no precisamente es la comprensión lectora. Nos hundimos en una miseria de valores, con un alto nivel de corrupción y falta de voluntades políticas para mejorar las realidades. Miren el escenario de justicia de papel. De lo que vamos mal es de ética y de valores humanos. Y es aquí cuando nosotros como seres humanos debemos plantear estrategias que limiten el mal uso de la ciencia y la tecnología, porque somos seres humanos. No eduquemos en el egoísmo a un joven. A un joven hay que decirle, vigila tu vida,
porque cualquier decisión que tomes afectará a los demás y al planeta. Tú eres el responsable del mundo. Esto es lo que hay que enseñar. El tener el coraje de empezar a cambiar lo estamos haciendo en nuestra casa de estudios, con la creación de nuestro Centro de Formación y Resolución de Conflictos, que es una escuela de negociación, siendo la única universidad a nivel nacional que forma conciliadores con un nivel universitario. Empezamos en el año 2023 y a la fecha contamos con más de 1.500 egresados, donde les enseñamos a nuestros alumnos a negociar con una cultura de paz en forma única, en forma responsable, con mucha transparencia. La labor de difusión que realizamos es extraordinaria. No esperamos en realidad que nos busquen, esperamos en realidad nosotros buscar a nuestros usuarios. Los ciudadanos peruanos, al apostar por la administración de justicia de nuestro Poder Judicial, cuando ya están encaminados en el proceso, se dan cuenta recién del desgaste económico, emocional y hasta orgánico. En nuestra escuela de negociación llamado Centro de Formación y Resolución de Conflictos, servimos de verdad. No buscamos comercializar con la justicia. Las decisiones son tomadas con transparencia y con ética. A pesar de todo nuestro esfuerzo ya logrado, por cierto, algunos profesionales, abogados, increíblemente señalan que los medios alternativos de solución de conflictos no funcionan y que es un engañamuchachos. Y es que a veces los colegas ayudan, ¿verdad? Y es que cuando uno tiene coraje y pierde el miedo, hacemos algo por cambiar el mundo. Ahora cuando alguien me dice, ese proyecto no funciona, le fulmino con la mirada. El día de hoy, los seres humanos le rinden un culto a la inteligencia, a la que yo le llamo inteligencia común. Y dicen, ¡ay, qué inteligente eres! Y solo digo, miren cómo está el mundo en el día de hoy gracias a tanta inteligencia. Decimos, oh, es doctora en Harvard. Cuidado, que los de Harvard también hacen muchas barbaridades. Necesitamos gente buena, pero gente con bondad, no con una bondad ingenua, bondad de compromiso. Y la ética y la inteligencia emocional han entrado con fuerza. Tenemos que calentar la inteligencia con la fuerza del corazón. Quiero terminar mi ponencia con una pequeña frase para nuestros amigos de la Universidad de Londrina. Hoy quiero dizer aos nossos amigos da Universidade de Londrina que a educação é ato de amor, portanto, ato de coragem. Obrigado por nos transmitir seu conhecimento, gostamos muito deles. Gracias. Agradecemos a la doctora Mariluz Catacora Molina por la ponencia sobre métodos alternativos. Complementando lo que es el tema de métodos alternativos de solución de conflictos, damos la bienvenida a la doctora Yesenia Rosa Peredo Prado, quien es conciliadora extrajudicial y también conciliadora extrajudicial especializada en familia, formadora de capacitadores en conciliación extrajudicial y actual también docente de nuestro Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales de la Universidad Católica de Santa María. Fuertes aplausos para la doctora Yesenia Peredo. Buenos días a todos. Bueno, se me ha pedido que trabaje mecanismos alternativos de resolución de conflictos en Perú. Primero quiero advertir que estamos haciendo una explicación de los mecanismos, pero también vamos a ver de algún modo los conflictos que se han generado con los mecanismos. Y ciertamente las soluciones que se están dando respecto a estos problemas que se han generado. Entonces,
entiendo los problemas que existen a través del Poder Judicial y que los mecanismos alternativos son la mejor opción, definitivamente que sí. Pero vamos a ver también esa óptica, de algún modo, del análisis de los conflictos en el Perú. ¿Qué mecanismos tenemos en el país? Tenemos negociación, mediación, conciliación, diálogo, arbitraje. Efectivamente tenemos muchos más, pero estos son los más usados, que realmente los tenemos en vigencia en nuestro país. Con regulación expresa tenemos la negociación, la conciliación y el arbitraje. No regulados expresamente, pero que se realizan como práctica, la mediación y los procesos de diálogo. Empezaremos con la mediación y los procesos de diálogo. La mediación como un método alternativo que las partes voluntariamente lo buscan un mediador para que ese mediador les asista en su conflicto, ¿no? Pero no tiene carácter vinculante legalmente porque no está regulado en nuestro sistema. Sin embargo, surge de mucha utilidad. Comentaba el otro día con la doctora Mari un caso en el cual una pareja de esposos no habían tenido hijos, pero tenían una mascota. Y a la mascota la amaban mucho, y esta mascota había estado ya con ellos un promedio de 5 años, si mal no recuerdo. Resulta que se va a empezar su separación de ellos toman la decisión de divorciarse. Entonces, cuando ellos toman la decisión de divorciarse, y la mascota, ¿con quién se queda? La gran pelea entre ellos, se queda con la esposa, se queda con el esposo, ¿con quién se queda la mascota? Nosotros a nivel de conciliación solamente hacemos la conciliación cuando se trata, para el divorcio, para el trámite rápido del divorcio, hacemos las actas de conciliación cuando hay hijos de por medio. Pero nosotros vamos a poder poner la mascota en un acta de conciliación. ¿Qué opinan? ¿Podemos poner la mascota en el acta de conciliación? Como se nos pide para la conciliación, nosotros no podríamos poner la tenencia, régimen de visitas, alimentos para la mascota en el acta de conciliación. Lastimosamente, en nuestro sistema, hablando de temas familiares, no está regulado como tal. Sin embargo, tenemos la opción de la mediación, porque en la mediación sí podemos generar este acuerdo. En primer lugar, estas partes no tienen que ir a la conciliación, pueden ir directamente a la notaría y tramitar su divorcio. Pero la mediación les va a ayudar para regular los acuerdos respecto a la mascota. ¿Quién se queda con la mascota? ¿Cómo va a ser el régimen de visitas de la pareja que no va a tener en la tenencia a la mascota? ¿Y cómo sería también el régimen alimentario para esta mascota, ¿no? Entonces, esta pareja optó por esa opción, hacerlo a través de un acta de mediación. Para poder regular estos regímenes a través de esto y que no sea observado en su trámite de divorcio para esta pareja a nivel de la notaría. Entonces, la mediación nos puede ayudar y nos da esa factibilidad. Y también para regular temas relacionales. Por ejemplo, yo puedo regular en un acta de conciliación, me comprometo a que no voy a beber, me comprometo a que te voy a tratar mejor, me comprometo a que voy a dialogar cuando tengamos un conflicto. ¿Lo podría hacer? No lo puedo hacer, porque por ley está prohibido regular conductas que podrían referirse a temas de violencia, y lo digo entre comillas, porque muchas veces están vinculados a la violencia. Entonces, no puedo hacer un acta de conciliación sobre ese tema. Entonces, ¿qué opción tengo? Un acta de mediación. Un acta de mediación donde las partes regulan esas conductas y esos comportamientos y son compromisos que ellos asumen para continuar con su relación, ¿no? Ahí tenemos entonces la mediación. Los procesos de diálogo. Los procesos de diálogo se dan muchas veces en los casos que hemos tenido en nuestro país cuando se han generado conflictos sociales. Ello implica muchas veces varios mecanismos, desde negociación, mediación, se mezclan muchos mecanismos, pero dentro de estos procesos de diálogo para lograr generar una solución a esos conflictos sociales que se dan. No está regulado legalmente, pero son compromisos y son actas que se pueden celebrar durante estos procesos de diálogo, donde las partes se vinculan y se comprometen al cumplimiento de esos acuerdos pactados en estos procesos de diálogo.
Vamos ahora con los que sí están regulados. La negociación está regulada en el ámbito laboral. Tenemos ahí, ¿qué tipo de negociación tenemos en el ámbito laboral? Negociación colectiva, muy bien. Y la tenemos regulada en nuestra legislación laboral. Normalmente se da entre el empresario y el trabajador, ¿no? Entre el empleador y el trabajador, donde de algún modo se hacen acuerdos muchas veces, y había ciertos cuestionamientos respecto a que no se podía negociar el incremento de remuneraciones, ha generado muchas discusiones, ahora sí, ahora no. Bueno, en eso trabajamos un poco el tema de la negociación colectiva, pero también se da a nivel empresarial, ¿no? Por ejemplo, hablando de Harvard, y aquí se refiere la doctora, el primer enfoque de la Escuela de Harvard fue el tema justamente de la negociación empresarial, ¿no? La primera temática de trabajar era resolver las diferencias entre partes, normalmente entre empresas, a través de mecanismos de negociación, y se hacían acuerdos de negociación en este sentido. Luego tenemos la conciliación regulada en nuestro país, de mucha data. Sin embargo, actualmente trabajamos con nuestra ley de conciliación, la 26872. Esta ley de conciliación determina a los MARCs como una respuesta a la crisis del sistema judicial en el Perú, y con los antecedentes positivos que se dieron en Argentina y Colombia. Nosotros entonces, a partir de el año 97 se implementa la obligatoriedad de la conciliación en el Perú con los planes pilotos. ¿Qué ventajas tenemos con la conciliación? Bueno, vamos a erradicar las formas violentas de resolución de conflictos. Justamente lo que hablaba la doctora Tania cuando nos decía esas disputas entre partes, que muchas veces esas diferencias de opiniones hacen que vayan en distintos sentidos, ¿no? Cuando tenemos un mismo objetivo, y a veces estamos como el burrito, yendo en distintos sentidos sin poder entender que tenemos el mismo objetivo. Entonces lo que tratamos es erradicar esas formas violentas de resolución de conflictos, abrir espacios para acceder a la justicia, especialmente en sectores de pobreza y pobreza extrema. Si una sentencia llega después de que ha muerto el litigante, ¿podemos considerarla que realmente accedió a la justicia esa persona? ¿Creen que realmente accedió a la justicia? No, probablemente no. ¿El presentar tu demanda al Poder Judicial será acceder a la justicia? Realmente creo que el acceder a la justicia debería tener ya la sentencia en la cual me digan: tenías razón, este es tu derecho, se te reconoce, ¿no? Pero el presentar una demanda no puede considerarse un acceso a la justicia. Sin embargo, si nosotros logramos resolver un conflicto en un proceso célere para las partes, de acuerdo a nuestra ley no mayor a los 30 días, podremos considerar que hay un acceso a la justicia. Y esta ley sale justamente a la medida de buscar a las personas con menos posibilidades para acceder a este sistema, para que sea un sistema abierto para todas las personas, principalmente a estos sectores de nuestra economía. Resultados a la medida de las necesidades de las partes. Si tú estás haciendo el acuerdo tiene que ser a tu medida, ¿cierto? Si tú lo estás haciendo, si tú te estás poniendo la meta y tú estás diciendo yo voy a hacer esto, quiere decir que está a tu medida y tú lo estás adecuando. Entonces es la creación del acuerdo para ti. Promueve la responsabilidad de los propios actores sobre el manejo de sus conflictos, definitivamente. Si tú estás realizando este trabajo, este acuerdo, tú eres responsable de cumplir lo que tú mismo te estás poniendo como meta. Preservar las relaciones útiles, sobre todo en los temas de relación familiar. Si hay un hijo de por medio, ¿conviene que me pase la vida litigando con esa persona? Definitivamente no, porque nos vamos a ver la cara por muchos años. Yo siempre les digo a mis partes: ¿cuántos años tiene su hijo? 1 año. Ya está. ¿Los cuántos años creen ustedes que su hijo los va a necesitar? ¿18? ¿20? ¿21 años? 30 años y sigue viviendo con la mamá, con el papá, y sigue generando una comunicación entre padre y madre. Si la comunicación entre padre y madre va a ser terrible desde el primer año, o sea, son 30 años que se van a pasar la vida peleando, 23 años que se van a pasar la vida peleando, 18 años que se van a pasar la vida peleando, por favor. Entonces necesitamos preservar ahí las relaciones útiles de las partes. Como les decía, nuestra ley sale el año 97,
y genera una obligatoriedad a nivel nacional que va siendo suspendida paso a paso. No es la obligatoriedad en todo el país, sino solo determinadas ciudades, determinadas provincias tienen esta obligatoriedad. Arequipa es una de las ciudades que tiene la obligatoriedad de la conciliación, sobre todo para los procesos civiles. Y así tenemos procesos que entran a la obligatoriedad y procesos que no entran a la obligatoriedad. Por ejemplo, familia es facultativo. Sin embargo, el mayor índice de casos es de familia. Lo que más trabajan los centros de conciliación es familia y no es obligatoria. Quiere decir que de algún modo estos procesos se resuelven y la gente entiende que va a encontrar mejores resultados, va a preservar las relaciones con la conciliación. En civil, básicamente el principio es que se trabaja solo las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Expresamente, dinero. Todo lo que lleva dinero es conciliable. Aquí tenemos un cuadro que nos hemos podido conseguir, que lo expide el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Conciliación, donde nos habla del índice de acuerdos, cómo concluyen los procesos de conciliación con actas de conciliación. Las actas de conciliación pueden ser acuerdos totales, ahí tenemos un 57%, acuerdos parciales, un 2%, faltas de acuerdo, un 11%, inasistencia de una parte de la audiencia, 16%, inasistencia de ambas partes, 8%, decisiones motivadas, cuando ha habido el problema, 0%, y con informe, cuando ha habido algún problema en la tramitación del expediente, 6%. Este 57% es el mejor indicativo que nos da de que el sistema funciona. ¿Por qué? Porque tiene el más alto índice respecto a los acuerdos. Este 57% entonces entendemos que no llega al Poder Judicial, en el mejor de los casos esperamos, porque sabemos que vía ejecución puede llegar para el cumplimiento, pero al menos con un acuerdo total yo ya me gané siquiera 2 años de juicio. O sea, si yo tengo un acuerdo total, ya siquiera me evité 2 años de juicio, porque desde que yo postulo la demanda hasta que sale mi sentencia, probablemente sucedan esos 2 años, ¿no? Dependiendo y variando entre caso y caso. Entonces, tenemos un índice muy positivo respecto a este 57%. ¿Y de dónde sale este rango de 57%? Estamos hablando del año 2020 al 2024, de los centros de conciliación a nivel nacional. A nivel nacional tenemos, en Lima nomás tenemos 909 centros. En Arequipa tenemos 222 centros de conciliación extrajudiciales. Lo que quiere decir que tenemos más de 1000 centros de conciliación a nivel nacional que ven casos de conciliación. El ente rector de la conciliación en nuestro país es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos. En el área de supervisiones solo existen 5 funcionarios que ven todo este trabajo de supervisión de los centros de conciliación y que no solamente ven estos más de 1000 centros de conciliación a nivel nacional, sino que también se encargan de los centros de formación, de los capacitadores y de los conciliadores en general. Su sede es en Lima. 5 funcionarios a cargo de más de 1000 centros de conciliación. ¿Creen que sea factible y viable un proceso de control, de ayuda, de pedagogía para esos 1000 centros de conciliación? Con 5 funcionarios que están en Lima. Complicado. ¿Qué ha generado eso? Y este es el problema que tenemos a nivel de conciliación. Ha generado un irregular funcionamiento de los centros de conciliación extrajudiciales. Tenemos actas que muchas veces están siendo emitidas sin valor legal y sin control en su emisión. ¿Por qué? Por una deficiente capacitación en la formación de conciliadores. Al final voy a dar las soluciones. Los centros de conciliación no brindan sus servicios con la calidad requerida y tenemos múltiples quejas. ¿Dónde funcionan estos supervisores? Por la cantidad de quejas que llegan al Ministerio de Justicia, donde ya se indica los problemas que tienen en la tramitación de sus procesos de conciliación. Quejas y denuncias por cobros indebidos, se les hace que se les autorice el centro de conciliación una sala muy bonita, 4 ambientes,
un centro de conciliación maravilla. Yo he autorizado la mayoría de centros de conciliación en Arequipa y cuando fueron autorizados eran excelentes. Pasa un año y ese centro de conciliación se convierte en 3 oficinas de abogado, un centro de conciliación, una fotocopiadora en la puerta y un tipiador en la puerta. Ese es el resultado de la autorización que se le dio. ¿Qué pasó? Que no me alcanzaba para el alquiler, que no tenía para esto y que empezaron a matar el centro de conciliación. El Ministerio de Justicia no tiene la capacidad como para poder estar controlando centro de conciliación por centro de conciliación y tratar de ver que el centro opere conforme fue autorizado, ¿no? Entonces eso genera un problema. Otro problema, cerré, pedí autorización para funcionar como centro de conciliación, pero el encargado, el presidente, encontró un trabajo en una entidad pública, se fue a trabajar, cerró el centro. No informó al Ministerio de Justicia, no remitió sus actas de conciliación. El usuario va, busca el centro de conciliación, no hay. En esa dirección no existe, en otro lado no existe. ¿Qué hace el usuario que firmó un acta de conciliación ahí? Se quedó en la nada. Queja al centro de conciliación, hasta que ubiquemos al conciliador, ya perdí la oportunidad de ejecutar mi acta. Estos problemas se presentan actualmente. Ahora, el centro de conciliación que cierra tiene la obligación de remitir su documentación al Ministerio de Justicia con sede en Lima, lo que significa que aquel que tramitó en cualquier parte del país debe pedir a Lima, al Ministerio de Justicia, que le expida una copia certificada de su acta. ¿Cuánto tarda en buscar la copia? ¿Cómo va a lograr sacar su copia desde Tumbes en Lima? Es un trámite engorroso que tiene que realizar y es más, lo tiene que hacer de manera presencial de acuerdo a exigencias del Ministerio de Justicia para dar esa copia certificada. Pero si el centro no remitió la copia, no remitió sus archivos, la gente queda colgada. Entonces tenemos problemas en ese sentido. La Dirección de Conciliación que funciona en Lima, como les decía, posee insuficientes mecanismos para la medición y aseguramiento de la calidad de los servicios a cargo de los centros de conciliación extrajudiciales y los centros de formación y conciliación. Esa es la panorámica negativa de los centros de conciliación que tenemos. Vamos viendo un poquito lo que es el arbitraje. ¿Cómo se trabaja el arbitraje? Bueno, el arbitraje también tiene mucha data en nuestro país. Sin embargo, a diferencia de la conciliación que fue creado para las personas de menos posibilidades y para generar el acceso a la justicia, este sistema se crea casi exclusivamente para las empresas, a la visión del análisis de nuestros estudiosos en Perú, porque se crea más por una visión empresarial. El objetivo es que con la dación de las normas de arbitraje se le facilite a la inversión privada y extranjera, nacional, a que resuelva sus conflictos de una manera ágil, célere y no tenga que verse sometido al Poder Judicial, que como ya hemos visto tenemos nuestra justicia de papel engorrosa, larga, distante. Entonces se genera justamente el arbitraje bajo esos criterios. Y desde el 96 se da una norma, que es la ley de arbitraje, la 26572, para hacer el arbitraje mucho más viable, pero también en el 96 se dispone una norma en la cual se dice que todas las contrataciones del Estado deben pasar por arbitraje, ¿no? En esta normativa. Luego se da el decreto legislativo 1071 en el 2008, que también genera la mayor efectividad de este sistema de arbitraje y nos habla de las materias susceptibles al arbitraje, ¿no? Igual, similar al otro, aquello de libre de disposición, igual que la conciliación, y los árbitros pueden ser de derecho o de conciencia. Las partes definen el número de árbitros, puede ser único o un tribunal, ¿no? O puede ser ad hoc o puede ser institucional. Como les dije, el criterio básico fue creado para el tema empresarial y es así que las cámaras de comercio son los que mayormente tienen los centros de arbitraje. Aquí tenemos una estadística de los costos del centro de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cuánto cobra la Cámara de Comercio de Lima? Esos montos no son soles, son dólares. La Cámara de Comercio valúa todo a nivel dólar y nos habla, por ejemplo, hasta $20.000, la tasa es 6.000 como monto fijo y no incluye IGB, ¿no? Calculando habría que añadirle el 18% para calcular si es más allá de $6.000. Esto es sin contar los gastos administrativos. Y así
los montos que trabaja la Cámara de Comercio, y eso está publicado en su página web. Si sacamos el análisis básico de lo primero, hablamos de que cobran hasta $20.000, hasta un caso que tenga por cuantía $20.000 americanos, al cambio del dólar del día, que es 3.69, tenemos 73.800 soles que se estaría cobrando por ese trámite de arbitraje, ¿no? Perdón, en la cuantía del caso por arbitraje, 73.800, y la tasa de $6.000 para pagar al cambio sería 22.140 soles, sin tomar en cuenta los gastos administrativos. También la misma Cámara de Comercio nos da una cláusula en la cual nos indica de que este monto puede variar de acuerdo a la complejidad del caso y de acuerdo a los gastos que se pudieran generar adicionalmente. O sea que no son los $6.000 netos ni los gastos administrativos netos, sino mucho más allá. Y si quiero factura, que debería ser, y están obligados a dar factura, más el IGB, ¿no? Entonces vemos un poco los costos de estos arbitrajes. Justamente en paralelo, tras esta situación, el Ministerio de Justicia trata de buscar una forma de acercar el arbitraje a la población, ¿no? De liberarlo de ese tema elitista y que solamente se trabaje a nivel del arbitraje empresarial, y nos plantea hablar de un arbitraje popular. Genera esta normativa el Decreto Supremo 016 del 2008, donde nos indica que se crea el programa de arbitraje popular. Este es un programa en el cual se busca difundir el arbitraje como un sistema eficiente y para que sea masivo, ya no solamente de una élite empresarial, sino para acceder a toda la población. Y nos habla ahí que, por ejemplo, se pueden resolver los distintos problemas que tienen las partes. En este programa no solamente se ve difusión, se ve capacitación, se ve incentivo para que se creen centros de arbitraje a nivel nacional y que puedan trabajar con este sistema de arbitraje popular. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia crea Arbitra Perú. Arbitra Perú es un centro de arbitraje que funciona en Lima y donde justamente se ve este tema de tramitar casos en la vía arbitral bajo el sistema del arbitraje popular. Entonces ellos hablan de que los casos, que pueden ver casos hasta una cuantía no mayor a 20 UITs. 20 UITs, ¿cuánto es? 5 por 2, 10, son 100.000 soles aproximadamente, ¿no? Un promedio de 100.000 soles, ¿no? Hasta 20 UITs. Y crea Arbitra Perú con ese criterio. Bueno, ahí tenemos un poco los aranceles de Arbitra Perú. Nos habla de un promedio de 600 soles por árbitro, los honorarios del árbitro, y ya se puede ver si se escoge un árbitro único o un colegiado, ¿no? 3 árbitros, y ya se incrementaría el monto, ¿no? Y nos habla de las cuantías, hasta 81.000 soles en el tiempo de que salió esta publicidad de los gastos de arbitraje. Claro que son montos mucho más accesibles para la población. El problema es que solamente existe en Lima. Bueno, esta era la idea del ministerio, esto era el propósito del ministerio, sin embargo, y lastimosamente este propósito decayó por este problema. Ustedes recordarán y tuvimos el caso del cartel de Lavajato. El cartel de Lavajato es un cartel que está compuesto por empresas brasileras y por funcionarios públicos peruanos que generaron muchos problemas a nuestra economía y a nuestra sociedad, y tuvimos problemas. Estamos hablando que esto salió a través de reportajes periodísticos y luego fue tramitado en procesos a través del Ministerio Público y el Poder Judicial. IDL Reporteros es una de las principales fuentes periodísticas que lograron descubrir esto y que pusieron en la palestra todos estos casos. ¿Y qué sucedió? Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, se tuvo que 42 de los arbitrajes que Odebrecht trabajó en centros de arbitraje, el país perdió cerca de 254 millones de dólares en 35 arbitrajes, y el Perú no ganó ni un caso, todos los ganó Odebrecht. Esto motivó una
investigación penal a 19 árbitros por presunta corrupción en sus fallos, así como el allanamiento de 14 inmuebles de 5 árbitros y 2 exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Justamente durante este proceso de Odebrecht se logró que se generaran colaboradores eficaces para tratar de verificar bien estos procesos de corrupción, y es allí donde se confirman muchos casos de corrupción de árbitros. Hubo otros casos no solamente fue Odebrecht, porque fue todo el cartel de Lava Jato, y en el cartel de Lava Jato también están otras empresas brasileñas como son Queiroz Galvão, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y OAS, donde ellos también en procesos de arbitraje logran 128 millones de dólares otorgados a estas empresas, algunas de manera independiente, otras como consorcios. En total el Perú en estos procesos de arbitrajes perdió 383.230.855 dólares americanos en todos estos arbitrajes del cartel de Lava Jato. Y justamente se identifica ahí uno de los árbitros, el árbitro estrella de Odebrecht, que fue Horacio Canepa, quien se verificó que Odebrecht le pagó 4 millones de dólares en sobornos para tramitar los procesos de arbitraje. Y lo que le significó a Odebrecht más de 500 millones de soles, ¿no? Ahora el Ministerio Público sospecha de casi una veintena de árbitros que, al igual que Canepa, podrían haber arreglado estos arbitrajes a cambio de sobornos. Otro árbitro identificado fue Randall Campos, como el tercer árbitro favorito de Odebrecht, que arbitró en 8 casos y votó en 7 a favor de la empresa, y que, de acuerdo a lo que Horacio Canepa confesó, justamente fue a Campos a quien fue parte del esquema de sobornos de arbitraje de Odebrecht. O sea, Canepa delató a Campos, comprobando que también Campos recibió algo de $20.000 por cada caso arbitrado a favor de Odebrecht. Y así también se tiene que muchos de los árbitros que trabajaron en estos procesos arbitrales de Odebrecht también trabajaron en las otras empresas brasileñas, que fueron OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão, ¿no? Entonces, otra funcionaria que también se identificó, otro árbitro que también se identificó fue la doctora Flores Nano, donde se pudo identificar gracias a la colaboración eficaz de un brasilero, Raimundo Tirinade Serra, que ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, quien indicó que se había favorecido, había dado dinero para las campañas de Flores Nano, ¿no? Y así tenemos que justamente el arbitraje fue manchado por estos casos de corrupción. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Bueno, definitivamente el problema es educación. Necesitamos formar adecuadamente a los conciliadores, hablando de los conciliadores y hablando de los árbitros. Necesitamos una formación adecuada de ambos profesionales. Y en ese sentido, las universidades, las facultades de Derecho tienen la responsabilidad de su formación. Y en ese sentido, saludo lo que bien decía la doctora Marí, lo importante que la Universidad Católica haya tomado importancia en estos medios alternativos, porque es de crucial importancia la educación, ¿no? Necesitamos formar diferentes conciliadores, diferentes árbitros. Justamente la universidad recién desde el año pasado está formando conciliadores, pero ya tenemos casi 10 años, más de 10 años trabajados en la conciliación, donde han sido formados por centros de formación que no daban la talla, y tenemos pues el mercado plagado de gente que no da la talla, ¿no? Por eso que tenemos muchas actas que no pueden ejecutarse, por eso que tenemos muchos problemas con los usuarios de la conciliación. Entonces entiendo que esto va a contribuir a mejorar la formación de conciliadores y también a formar árbitros, y de aquí va a partir el semillero de los árbitros que van a conducir nuestro país.
Entonces, este semillero está en manos de la universidad y eso es de gran importancia, porque se dejó en manos de entidades y asociaciones sin fines de lucro que, como bien lo decía la doctora, solamente han buscado lucrarse económicamente y no han buscado formar profesionales de manera adecuada. Es necesario que se cree justamente este centro de investigación de los Marx, un centro de investigación, y bien, que ya lo comentó la doctora, que ya van a crear justamente este centro de negociación, este centro de investigación de los métodos alternativos, donde de manera científica, de manera profesional, se pueda identificar adecuadamente dónde surgen los problemas, cómo surgen y plantear propuestas de solución al MINJUS, que es el ente rector de la conciliación, para que éste pueda operar de manera adecuada, pueda generar un cambio legislativo, pueda generar normas que puedan contribuir a que el sistema funcione de mejor manera. Podemos superar estas deficiencias al contar con centros con respaldo institucional. Eso que les decía, que los usuarios pierden sus actas, acá definitivamente la universidad no se va a ir a ningún lado. Entonces voy a poder tener la confianza de que mi acta está en la universidad, en un centro de conciliación con el respaldo de la universidad, y eso le da la garantía al usuario, le da la garantía al sistema y ayuda y favorece al sistema. Podemos acercar a la población en general al arbitraje como una alternativa a la justicia de papel, definitivamente, y el elitista arbitraje de las cámaras de comercio de nuestro país, ¿no?, como un buen medio de solución de conflictos, que es como un centro de arbitraje popular de la Universidad Católica de Santa María. Qué grandioso sería, y definitivamente creo que van a tener muchos usuarios que van a venir tocando esas puertas del centro de arbitraje para poder resolver sus conflictos y liberarse de sistemas corruptos y liberarse de una justicia de papel a nivel del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que con esos pasos que pueda dar la universidad, y con los que ya ha dado la universidad y con los pasos que tienen que seguir dando, vamos a poder lograr un verdadero acceso a la justicia de la población. Ahí sí vamos a poder decir que hay acceso a la justicia de un ciudadano arequipeño, y vamos a fomentar la tan anhelada cultura de paz, porque vamos a reducir sustancialmente la litigiosidad en los ciudadanos. Gracias.